Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Huenui. Hoy estamos acá partiendo con este primer programa de Pu Mapuche Guardia Meuliaín. Los mapuches estamos en la ciudad. Hoy hemos hecho este esfuerzo con muchos amigos que van a ir apareciendo en este programa para dar a conocer contenidos de nuestra cultura, de nuestras aspiraciones, de como pueblo, de nuestra salud ancestral, de lo que pasa en los territorios, de lo que pasa en las ciudades, con nuestra gente, con los mapuches. Porque estamos acá, en la ciudad, y seguimos existiendo como mapuches. Entonces, desde este programa, tenemos la decisión de hacer un esfuerzo por recorrer los diferentes territorios, por recorrer las diferentes rucas que hay en Santiago, para ir contándole qué está pasando, qué está haciendo nuestra gente, cómo se desarrolla, cómo sobrevive, cómo se proyecta en esta sociedad, pero desde nuestra visión, desde nuestra cultura, desde lo que somos los mapuches, los hijos de la tierra. En ese sentido, hoy día hacemos este primer programa y espero que sean muchos, por donde pase mucha gente que nos venga a contar de la historia, de los derechos, de la cultura, de los desafíos que tenemos como pueblo, de cómo avanzamos a este concepto de autonomía y libre determinación, de reconocimiento constitucional de la nación mapuche, de cómo efectivamente volvemos a ser un pueblo que se le reconoce un idioma, una cultura, un territorio que se le reconoce como nación. En eso estamos hoy día y por eso partimos con este programa, ¿ya? Este es un programa que va a difundir lo que otros medios callan, no les interesa que se conozca, pero nosotros haremos el esfuerzo porque esto se conozca, porque efectivamente este sea un programa mapuche, para los mapuches, pero también para los amigos que quieren saber de nuestro pueblo. Por lo tanto, bienvenidos a todos y todas. Gracias por escucharnos y vernos en este programa los días sábados a las 4 de la tarde. Así es que hoy día partimos con esto y aquí participarán diferentes hermanos y hermanas que ustedes lo irán conociendo en el tiempo, ¿ya? Este programa va a tener un área de actualidad, que es lo primero que parte, ¿ya? Y que es en definitiva con lo que hoy día concretamente partimos. En los temas de actualidad, sin duda, uno de los golpes más duros para nuestro pueblo en el último tiempo fue el asesinato de Camilo Catrillanca. Asesinato concretado por Carabineros y por el Comando Jungla, que es este comando que se reconoce y se prepara el año pasado y se presenta en un acto público en la 9ª región el año 2018, donde el propio presidente de la República es el que va a dar a conocer digamos, este escuadrón preparado en lucha terrorista. No se sabe mucho por qué terroristas, en la 9ª región no hay terroristas, hay diferencias, hay temas políticos no resueltos, pero eso no tiene que ver con terrorismo. Pero en fin, eso ocurrió y sin duda que nos dolió, pero también nos dolió mucho más lo que viene pasando después, porque digamos lo primero que se informa con respecto a este asesinato, resulta que no era verdad, que se había instruido por los altos mandos a los subalternos para que mintieran sobre cómo había ocurrido esto. Y bueno, y como hay un dicho que dice que se pilla más rápido a un mentiroso que a un ladrón, esto ocurrió así, pues, y las mentiras rápidamente fueron descubiertas. Producto de eso, varios generales y coroneles como Carabineros fueron dados de baja, y este es un tema, una investigación que sigue abierta,
pero que hoy día sin duda tiene muchos mantos de duda. Esperamos, por el bien de nuestra gente, por el bien de la familia de Camilo Catrillanca y en general por todo este país, es que se sepa la verdad, sean condenados los culpables y efectivamente podamos hablar de que comienza a haber justicia en este país para los mapuches. Otro tema importante que ocurrió esta semana tiene que ver con lo sucedido en Temuco, y donde los tribunales de justicia acogieron a tramitación un recurso de protección solicitado por 41 comunidades de la 9ª región que se oponen al plan de Impulso Araucanía impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera. Este recurso pretende concretamente impedir que esto se haga, porque este plan Impulso Araucanía altera gravemente la realidad, los territorios y la vida del pueblo mapuche. Hay una declaración que nos manda el Peñi Sergio Millaleni, que es una declaración del Peñi Enrique Yanquileo, que pasamos a ver en este momento. Nosotros vamos a ver todas las resoluciones que dé, en este caso, la justicia chilena, y después veremos también, hay medidas, existen otras cortes como es la Corte Interamericana, y si es necesario nosotros recurrir a eso, recurriremos a los tribunales internacionales. Estamos dispuestos a defender nuestros derechos, que ellos mismos a través de la OIT firmaron este convenio y hoy no lo respetan. Por eso nosotros queremos hacer valer el convenio nacional y las declaraciones de Naciones Unidas como derechos indígenas, porque aquí no hay nada, aquí se han vulnerado todos los derechos. Internacionalmente, el estándar internacional no lo han respetado este gobierno y el Estado chileno en general. Mensaje, algo que agregar. No, de decirle a los peñis que nosotros continuamos en esto y estamos firmes, que se respeten los estándares internacionales en materia de derechos indígenas. Eso es lo que exigimos nosotros. No queremos migaja del Estado, no andamos mendigándole, no queremos sobrevivir del Estado. También es por la vida, por la biodiversidad, porque aquí hay destrucción del extractivismo desde el empresariado, y por eso nosotros queremos proteger ¿verdad?, la naturaleza y todo, que es la cosmovisión en la cual vivimos nosotros y nos sustentamos también y sobrevivimos. Como una voluntad de diálogo, se presenta como un acuerdo por la paz, y entonces representando a todos estos dirigentes y organizaciones y comunidades mapuche, nos damos cuenta que el diálogo que se ofrece es un diálogo que no cumple con los estándares de derechos humanos. Nosotros pensamos que el diálogo tiene una estructura determinada, hay numerosas normas, no solo internacionales, sino que también nacionales, que obligan a dialogar con los pueblos originarios de una manera. Y nos parece que ese diálogo no ha sido respetado. Los pueblos originarios hablan de territorio, es comprensivo de mucho más que la propiedad individual privada sobre la tierra, como lo entenderían el derecho civil aplicado solo a los chilenos. Me parece que para el mapuche el territorio involucra los recursos naturales, las aguas ancestrales, la tierra, el subsuelo, por tanto es una conversación en términos distintos. Yo creo que en parte ese es el problema, que no hemos sabido dialogar, entendiendo que con aquel que dialogamos puede tener una visión un tanto distinta del mundo. Entonces el respeto a esa visión distinta del mundo. Bueno, como se puede dar cuenta, esta es una noticia que está en pleno desarrollo, que va a tener repercusiones en la política nacional y en lo que pase con el pueblo mapuche este año 2019. Por lo tanto, seguiremos atentos y vamos a seguir informando en los próximos programas de lo que pase con este tema. Otro tema importante que sucedió en la semana es lo ocurrido el jueves 31 de enero con la publicación del periódico El Declinic, que trae un reportaje amplio de 3 páginas muy bien detallado de lo que pasó con la muerte de Macarena Valdés en la localidad de Tranguil, 14ª región Panguipulli. Como ustedes muchos sabrán, la muerte de Macarena en un principio hubo un intento de pasarla por suicidio, pero una segunda autopsia demostró que efectivamente esto había sido un asesinato y que Macarena había sido colgada después de muerta. Eso hoy día se sigue investigando en los tribunales de Panguipulli, donde hay hoy día un nuevo fiscal que a lo menos reconoce que aquí hay 2 versiones, 2 hipótesis distintas de las autopsias y que esto debe ser investigado. La verdad es que el tema de Macarena, hay mucha gente que hoy día exige verdad y justicia, y en ese sentido
nosotros también seguiremos avanzando y seguiremos entregando esta información. Por lo pronto, le sugerimos, lea el The Clinic de esta semana porque ahí va a tener mucha información de lo que pasó con la muerte de Macarena. Bueno, vamos a nuestra primera canción de este programa del Peñi Joel Maripil, que nos habla de el Mari Mari, Pupeñi, Mari Mari Pulamien, un saludo mapuche hecho canción. Mari Mari Mai Mari Mari Mai Compuche. Mari Mari Mai Mari Mari Mai Compuche. Moren meu monyen, mori pain. Moren meu monyen, mori pain. Fatima meu, facantanga. Fatima meu, facantanga. Molen meu dongu, faple maita pinginya puen. Molen meu dongu, faple maita pinginya puen. Mari Mari Mai Compuche. Mari Mari Mai Compuche. Vorvoroi, de nuestro Peñi Joel Maripil, quien muchas veces nos ha deleitado con sus hermosas canciones reflejando nuestra historia, nuestras características de pueblo. Pero también acá estamos con nuestro primer entrevistado de este programa, Pu Mapuche Guarria Meu Muliaín. Peñi Claudio Alvarado Lincopi, bienvenido. Muchas gracias, Peñi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí, pues, oiga, esperándolo y bueno, aquí también preparados un poco para conversar acerca de nuestra historia, acerca de lo que somos los mapuches, acerca de lo que hemos sido los mapuches y vamos a seguir siendo. Entonces, para comenzar, le quiero pedir que nos cuente un poco primero de su formalidad académica. Un poco, no para mí, sino para los auditores que sepan, digamos, a quién estamos entrevistando. Está bien, yo soy licenciado en Historia, ¿ya? Soy también magíster en Historia y Memoria y actualmente estoy cursando mis estudios doctorales en Arquitectura y Estudios Urbanos. Ya, por lo tanto, entonces, vamos a preguntarle aquí, digamos, sobre nuestro pueblo y sobre nuestra historia. A ver, Peña, mire, hay varias cosas que se dicen de nosotros, algunas buenas y otras muy malas. Incluso un senador por ahí en un momento, hoy día ex senador afortunadamente, dijo que nosotros habíamos llegado 40 años que los españoles y nos creíamos dueños del territorio. Y eso, primero, a ver, ¿qué nos puede contar usted? ¿De dónde venimos los mapuches y de cuántos años es que estamos en este territorio de Gualmapu? Mire, primero yo diría que hay que desmontar dos mitos fundamentales, ¿no? Tanto en Argentina como en Chile, ¿no es cierto? Se señala de que efectivamente Chile existía, digamos, los mapuches no existían en este territorio y tampoco existían en el territorio, digamos, del Puelmapu. Incluso en Argentina se señala de que los mapuches llegaron casi como una invasión, ¿no? hacia el territorio argentino. Del mismo modo, algunos están sosteniendo hoy día en Chile exactamente lo mismo. Realmente, como pueblo, hemos vivido ya por siglos, ¿no es cierto?, previo efectivamente a la construcción de la República Chilena y Argentina, y previo también a la llegada de los españoles a estas tierras. En ese sentido, hemos sido un pueblo que ha estado en ambos lados de la cordillera, digamos, ya por siglos, gestando de alguna manera toda una vida muy compleja, ¿no es cierto?, en este territorio en ambos lados, ¿no?, que hoy día se ve fracturada por la construcción de los estados nacionales. Pero realmente la vida comercial, política, cultural se desenvolvió por siglos en ambos lados de la cordillera, incluso intentando y logrando de alguna manera también frenar el avance del Imperio Inca en su momento también, ¿no? Es decir, es un pueblo que ha estado acá por siglos, mucho antes de la llegada de los españoles, por cierto, y también mucho antes de la constitución de la República. Mire, en ese tema, a ver, yo he escuchado a varias versiones, algunos, por ejemplo, más osados, que dicen que los mapuches en este territorio llevamos 20.000 años.
qué sé yo, historiadores, qué sé yo, antropólogos, pero hay otros que son un poco más recatados y dicen, no, sabes que no llevan 20.000 años, sino que llevan 14.000 años nomás. Sí. Bueno, ¿con cuál debiéramos de quedarnos? Bueno, yo no lo sé. Yo creo que son discusiones que podrían llegar a ser interesantes en el plano arqueológico, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista, la formación como pueblo, ¿no? Incluso de lo que hoy conocemos como pueblo, es mucho más reciente, yo diría. Efectivamente, habían pueblos que tenían una unidad lingüística que era el mapuzungún, ¿no es cierto?, por miles de años, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero lo que hoy día conocemos como pueblo mapuche, yo creo que estuvo fuertemente vinculado con el vínculo con España. Y esto es polémico, pero yo creo que tiene una cuota de realidad. Muchas de las cosas que hoy día reivindicamos como formas fundamentales de nuestro quehacer mapuche, por ejemplo, la joyería, fue resultado también de la relación, ¿no?, con el Imperio Español. Y eso no necesariamente es malo, ¿ah? Da cuenta de que efectivamente como pueblo hemos sabido aprender, ¿no es cierto? Hemos sabido reinventarnos como pueblo efectivamente y aprender también de otras formas culturales, lo que habla de un pueblo que efectivamente ha sido permanentemente diplomático, que se ha abierto justamente al mundo. Yo siento que no somos una isla cultural, el pueblo mapuche hemos logrado abrirnos justamente al mundo hace mucho tiempo. Nuestra gente, nuestra dirigente durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX estaban muy preocupados, por ejemplo, en torno a lo que ocurría en Europa, ¿no? Cuando llegaban los viajeros, nuestras autoridades les preguntaban justamente a estos viajeros cuáles eran las coyunturas políticas que se estaban desenvolviendo en Europa y en otras partes de América Latina. Es decir, ha sido un pueblo permanentemente abierto de alguna manera al mundo. No hemos sido un pueblo históricamente que se ha guardado en una isla cultural. Hemos sabido de alguna manera contaminarnos en un buen sentido, ¿no?, en un buen sentido de la palabra, y al mismo tiempo contaminar también a la sociedad española en su momento y luego a la sociedad chilena. En ese sentido hemos sido un pueblo que ha activado por muchísimo tiempo la diplomacia, tanto política como cultural. Ya. Oiga, pero a ver, antes que se nos escape y antes que nos metamos en otros temas. Entonces, geográficamente, el territorio de la nación mapuche, que de acuerdo a sus mismas palabras, estaba presente en lo que hoy día se conoce como Chile y Argentina. Claro. Y esto era una sola nación. Sí. Entonces, en la geografía de hoy día, ¿cuál era el territorio mapuche en aquellos años? Más o menos aproximado. Sí. Bueno, donde estamos ubicados hoy día, ¿no?, Santiago, se señala y hay toda una polémica que si efectivamente era parte o no del territorio mapuche. Yo pienso que sí, que efectivamente era parte del Picunmapu, donde estamos hoy día Santiago, incluso ¿Ya? mucho más al norte. Ahora, también pienso de que aquello de la idea de frontera, como hoy día pensamos las fronteras, son más invenciones de los estados nacionales del siglo XIX. Es decir, cuando uno dice, Chile llega hasta el paralelo no sé cuánto, hasta el río no sé qué. Los pueblos, previo a la construcción de los estados nacionales, no tenían esa idea de frontera. La idea de frontera era incluso una zona habitable. Es decir, esta zona donde estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto?, que es Santiago, desde mi punto de vista, era una zona fronteriza entre muchos pueblos, ¿no es cierto?, y que no hay un hito geográfico delimitado, ¿no? Yo creo que esas lógicas propias de los estados nacionales hemos intentado nosotros incluso reformularla diciendo, bueno, aquí está el límite del territorio mapuche efectivo, pero esa es una idea mucho más de la geopolítica de los estados nacionales que efectivamente de la geopolítica de los pueblos, en donde habían territorios que eran mucho más porosos. Desde mi punto de vista, la región central de hoy día, lo que se conoce como Chile, era un territorio efectivamente de encuentro entre pueblos. En ese sentido, uno diría que esto era territorio mapuche, sí, pero también era territorio de otros pueblos que habitaban justamente esta zona. Ya, pero es que el tema del territorio hoy día es un tema en debate. Uh-huh. Y hoy día cuando se reclama la autonomía y la libre determinación del territorio mapuche, Sí, entonces estos temas sí. tienen que tener un punto de partida. O sea, ¿qué estoy reclamando? Claro, y en ese sentido yo me vuelco más bien a pensar, a definir una frontera establecida por los pactos diplomáticos que estableció la sociedad mapuche desde el siglo XVII en adelante, ¿no? Toda vez que en ese momento es cuando comienza a aparecer una idea de frontera
era mucho más, entre comillas, moderna, ¿no? Una idea de frontera vinculada con la construcción de los reinados o posteriormente con la construcción de los estados nacionales. Y en ese sentido, el límite fijado justamente en este contexto fue el límite del río Biobío, digamos, durante el siglo XVII por intermedio de los parlamentos. Ya, y por lo tanto esos tratados, digamos, dejaron entonces fuera a lo que es hoy día, o donde vivía, digamos, el sector Picunche. Yo creo que de alguna manera esos tratados dejaron justamente fuera eso, y además bajo una concepción ya más política, ¿no? Desde la política real, digamos, la que estamos hoy, siento que es más factible justamente un proceso de construcción de autodeterminación política y de autonomía justamente al sur del río Biobío que al norte del río Biobío. No porque los que estamos al norte del Biobío no tengamos derecho a la autodeterminación y la autonomía, sino que más bien porque, pienso yo, en términos de la realpolitik, ¿no? O sea, de la política, digamos, concreta, es más efectivo justamente, es más potencialmente realizable un proceso de autodeterminación política en el territorio definido histórico, ¿no? Que era el territorio de alguna manera definido por los parlamentos desde el siglo XVII en adelante. Ya. Ahora, este desarrollo del pueblo mapuche, que pasa por temas muy complicados en algún periodo, pero logra desarrollar una cantidad de parlamentos, tanto con la corona como con el Estado chileno. Sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, durante más de 3 siglos, o casi 3 siglos, la sociedad mapuche logró establecer ciertos grados de autonomía, autodeterminación, de soberanía en un territorio al sur del Biobío por intermedio de lo que se conoce como los parlamentos, ¿no? Que fueron instancias de diplomacia, de diálogo en clave política, ¿no es cierto?, con el Imperio Español, desde 1641, que fue el primero, hasta el último, 1825, ya con el Estado, con la República de Chile, ¿no? En construcción en ese momento, por cierto. Estos parlamentos permitieron, ¿no es cierto?, que al sur del Biobío se generara de alguna manera todo un desarrollo político, cultural, comercial, económico, que permitió, uno podría decir, una cierta edad de oro del pueblo mapuche, sobre todo en el siglo XVIII, con grandes autoridades, ¿no es cierto?, la aparición de figuras fundamentales como son los ulmen, ¿no es cierto?, que eran personas, ¿no es cierto?, autoridades que eran a su vez dirigentes, pero al mismo tiempo controlaban hartas extensiones de territorio y ganado, y que permitió de alguna manera la construcción de una cierta soberanía al interior del territorio mapuche, que permitió al mismo tiempo el diálogo político y la diplomacia con el Imperio Español, ¿no? Con una fuerza importante para justamente generar la diplomacia. Ya. Aquí hay una cantidad, digamos, de temas que hoy día comienzan a emerger con respecto al tema de los tratados. Lo que yo entiendo, con la corona se desarrollaron, ¿cuántos? ¿29 tratados? Ya, 29 tratados que, digamos, dicho más en Huinca, rayaron la cancha de cómo debían de comportarse estas naciones en aquel periodo. También ocurre lo mismo con el Estado chileno, que entiendo es el Tratado de Tapigüe. Claro. Ya, ¿qué característica tiene este tratado? Es muy interesante, sobre todo porque es la oportunidad, digamos, en que un sector de la política chilena, de la élite chilena, logró efectivamente desarrollar una visión política que permitiese, ¿no es cierto?, mantener la diplomacia que había iniciado ya siglos antes el Imperio Español. Y es un sector de la política chilena, ¿no? No son los centralistas, ¿no? Porque hay que señalar que al interior de la política en Chile, de la élite, también hay conflicto interoligárquico, ¿no? Y dentro del conflicto interoligárquico, particularmente iniciado el proceso republicano, se desenvolvía bajo la tensión Santiago-Concepción, sobre todo, ¿no? Y eran los penquistas, ¿no es cierto?, los sectores penquistas los que favorecían justamente lo que promovían una autonomía o una soberanía del territorio mapuche, toda vez que la nación, o más bien la construcción de la institucionalidad estatal que imaginaron para la edificación de la República Chilena era más bien una imaginación federalista más que centralista. Y en el marco justamente de una visión federalista uno podría llegar a entender que por qué se desarrolló justamente en 1825, cuando estaba gobernando Freire, no estaba gobernando los centralistas, la posibilidad justamente de desarrollar este parlamento que promovía algo muy similar a lo que habían promovido anteriormente los otros parlamentos, que era la soberanía de un territorio al sur del Biobío.
Ya. Y este tratado establecía, digamos, concesiones, pero también establecía prohibiciones de los territorios. Sí, Y por lo tanto, este tratado entonces reconocía la soberanía de una nación al sur del Biobío. sí, uno podría entender que de alguna manera eso es lo que promueve justamente este tratado de 1825. Ya. ¿Y qué pasa después con ese tratado? A ver, ocurre que durante la década de los 20 del siglo XIX, digamos, el Estado de Chile, en formación, se vivía un proceso de tensión interna, ¿no? La tensión la terminan ganando los centralistas cuando finalmente en 1833, ¿no es cierto?, se desarrolla la primera constitución, digamos, de la República, que es una constitución que uno podría definir como autoritaria, ¿no?, portaliana. Y desde aquí para adelante se comienza a definir, digamos, una línea de acción desde ciertos sectores de la oligarquía chilena de tanto gestar una conformación política profundamente centralista y al mismo tiempo expansionista, ¿no? Controlar el poder político desde Santiago, pero al mismo tiempo expander este control político, digamos, en términos de control geoestratégico justamente de territorios que el Imperio Español había dejado de alguna manera, no había controlado de manera completa. En este caso era justamente lo que se conoció posteriormente como la Araucanía. Entonces, uno puede entender que ya en la Constitución del 33, ¿no es cierto?, los centralistas construían el imaginario de un Chile unificado desde el norte, digamos, de Chile hasta el sur, digamos, pasando por la Araucanía. Y luego esto se comenzó a sedimentar, a construir una legitimidad política de esta que fue una imaginación únicamente en la Constitución, después llevarlo en términos prácticos. ¿Mediante qué? Mediante discusiones parlamentarias, sobre todo en la década del 50, en donde se señalaba que la Araucanía era fundamental colonizarla, toda vez que las tierras que existían en esa zona eran muy productivas y debían justamente producirla en clave capitalista para el desarrollo justamente de cereales, para alimentar también la base productiva del norte salitrero, ¿no? Es decir, de alguna manera la expansión del capitalismo que se vive durante la segunda mitad del siglo XIX es lo que termina por consolidar justamente lo que en el 33 solamente era una imaginación política redactada en una constitución, pero que luego en los 60 comenzó a sedimentarse y a solidificarse como un proceso efectivamente concreto, material, que implicó que la avanzada militar del Estado de Chile, digamos, a territorio mapuche, un proceso de colonización, de construcción de fuertes que después divinieron en ciudades y finalmente una sedimentación, uno podría decir, de un sistema colonial en la Araucanía mediante, digamos, la llegada de colonos, ¿no es cierto?, extranjeros también mucho, y finalmente, digamos, construir lo que hoy día conocemos efectivamente como la Araucanía. Bueno, eso entonces es lo que determina la invasión del territorio mapuche por parte del Estado chileno. Sí, yo diría que por un lado es el control geopolítico de un territorio que ellos siempre imaginaron propio, ¿Ya? o al menos desde el 33 en adelante. Por otro lado, las necesidades propias justamente del desarrollo capitalista que se estaba viviendo en proceso de modernización y expansión de en el siglo XIX. Y en tercer lugar, una visión profundamente ideológica, ¿no es cierto?, de la élite intelectual, muy liberal también a veces, en ese contexto, que era esta idea de Sarmiento, civilización y barbarie, ¿no? Bajo su noción era imposible el progreso de la nación teniendo el lastre de la barbarie, ¿no es cierto?, que habitaba, según ellos, la Araucanía, ¿no?, o el Mapa. Ya. Y ahora se produce esta invasión, digamos, el Estado chileno se apodera de un extenso territorio, digamos, de la nación mapuche. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa invasión hasta al día de hoy? Bueno, quizás la principal consecuencia o la que más aparece, digamos, a la luz pública es justamente la consecuencia territorial, ¿no? La sociedad mapuche, de controlar 10 millones de hectáreas, terminamos únicamente viviendo en 500.000 hectáreas, es decir, el 5% del territorio histórico. Esto generó un impacto brutal para la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de la sociedad mapuche, un proceso de empobrecimiento endémico, estructural, ¿no? La sociedad mapuche no éramos una sociedad pobre, sino más bien una sociedad empobrecida, producto justamente del proceso de ocupación, y yo diría que el tema territorial es quizá el fenómeno más contundente post, digamos, ocupación.
Ahora, esto tiene una serie de otros fenómenos que lo circundan y que son igualmente importantes. Por ejemplo, el tema del ganado. O sea, el ganado también fue un despojo gigante, justamente de base ganadera, que permitió después también la primera acumulación originaria, uno diría, justamente de los capitalistas de la zona. La instalación, por cierto, de este otro elemento, de una burocracia desde nuestro punto de vista colonial, ¿no? Es decir, una burocracia que operaba para satisfacer las necesidades jurídicas, ¿no es cierto?, de los colonos, y al mismo tiempo permitir la legitimación, ¿no?, la legitimidad del despojo territorial. Las policías también que comenzaron a llegar a la Araucanía eran policías que estaban de alguna manera gestadas por los mismos colonos. Y quizá un elemento muy poco visualizado, pero yo creo que es un elemento central, post-ocupación, tiene que ver con un proceso de deshumanización de la sociedad mapuche, ¿no? Esta deshumanización que implica todas las lógicas justamente del racismo, es decir, despreciar la lengua del otro, despreciar la vida del otro, catalogarlo únicamente como fuerza de trabajo servil, pensar que este sujeto nunca puede justamente llegar a alcanzar ciertos grados de altura en la sociedad, digamos, occidental, sino siempre debe mantenerse en condición de inferioridad. Bueno, un fenómeno propio del racismo, ¿no?, que tiene que ver justamente con deshumanizar e inferiorizar al otro. Yo creo que ese elemento también es fundamental de comprenderlo post-ocupación. Bueno, como consecuencia de eso, hay, digamos, un cambio en la ocupación de los territorios o en la presencia de mapuche de los diferentes territorios. Uno de esos cambios es, a partir, no sé, pues de mediados del siglo pasado, una llegada importante en cantidad de muchos mapuches que llegan a Santiago. Uh-huh. Y que no llegan en las mejores condiciones. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es tu visión con respecto a ese periodo del pueblo mapuche en Santiago y de estos mapuches que hoy día estamos en la ciudad? Bueno, justamente otra de las consecuencias fundamentales del proceso post-ocupación es precisamente los procesos migratorios de la sociedad mapuche hasta Santiago y otras ciudades, ¿no?, de Chile, incluso de Argentina y otras partes del mundo también. Claro, este proceso se desarrolla con mucha fuerza desde la década de los 20, los 30 y ya de manera mucho más contundente y fluida durante los 40, 50, 60 hasta el día de hoy, digamos, del siglo XX. Y que, claro, tuvo como característica una expulsión, ¿no es cierto?, de una sociedad empobrecida, ¿no? Poco territorio en donde trabajar, lo que implicaba necesariamente salir de esa tierra para buscar otro horizonte. Y a la llegada de ese otro horizonte se encontraron con trabajos precarizados, ¿no es cierto?, muy mal pagados, y lo que nosotros hemos intentado definir también como un trabajo de servidumbre, es decir, la sociedad mapuche, no por salir del territorio, de alguna manera la estela del racismo dejó de pesar sobre ella, por el contrario, el racismo es algo que persiguió de alguna manera la sociedad mapuche por donde se movió, más allá de no estar en el territorio histórico. Y en este sentido, sobre todo trabajos como de las mujeres, ¿no es cierto?, como trabajadoras de casa particular, dan cuenta precisamente de una lógica en donde la servidumbre siguió operando para estas mujeres mapuches al llegar a la ciudad. Los hombres mapuches también, ¿no es cierto?, sufrieron en trabajos muy precarizados, particularmente en las panaderías, el trabajo de la construcción, etcétera. Y al mismo tiempo la lucha por conseguir la casa, ¿no? Es decir, fue toda una lucha intentar conseguir un espacio para vivir acá en la ciudad, lo que implicó que la sociedad mapuche se viera también involucrada, digamos, con mucha presencia en los procesos de construcción urbana. Es decir, la ciudad durante los 50, los 60, digamos, del siglo pasado, vivió una expansión, digamos, mediante tomas de terreno, autoconstrucción, ¿no es cierto?, operaciones en sitio, y en esos procesos también estuvo justamente la sociedad mapuche participando. En ese sentido, esta ciudad, ¿no es cierto?, bajo la fisonomía que la conocemos hoy día, fue construida tanto por migrantes del norte salitrero, del Valle Central, digamos, de la zona central de Chile, pero también por la sociedad mapuche que participó en la construcción justamente de esta ciudad para la conquista del derecho también a estar en ella. Es decir, la sociedad mapuche salió expulsada de su territorio histórico y al llegar acá tuvieron que luchar también por un pedazo de tierra y un techo para donde estar y vivir.
y esos lugares efectivamente fueron los lugares periféricos de la ciudad, y en esos lugares periféricos de la ciudad hoy, ¿no es cierto?, 30, 40 años después de esas luchas por conquistar la vivienda, se están levantando rucas, se están levantando procesos de organización, se están levantando centros de salud mapuche, se están levantando procesos políticos también. Es decir, de alguna manera hay una genealogía que explica el hecho de que en la periferia hoy día de Santiago exista la posibilidad de organizarse como mapuche, que hoy día estemos conversando acá en la ciudad de alguna manera de estos temas, es porque de alguna manera no hemos olvidado esa genealogía, que nosotros, estando en Santiago, también somos parte de las consecuencias del despojo territorial del siglo XIX. O sea, de lo que tú me comentas, yo debo entender entonces claramente que aquí la llegada de los mapuches en aquellos años no fue nada de fácil, por un lado. Por otro lado, que fundamentalmente para los niños que comienzan, digamos, comienzan su vida en un espacio que les es ajeno, también hay una cantidad de discriminaciones en los colegios, en los barrios, en fin. Ese periodo, ¿cómo se supera? Yo creo que ese periodo se superó sobre todo con organización y movilización. Es decir, al menos visiblemente, se supera los años 80 y los 90, digamos, cuando todavía de alguna manera había un sentido de vergüenza por el hecho de ser mapuche, no porque se sintieran avergonzados por lo que son o por lo que somos, sino por la discriminación de alguna manera que impactaba inevitablemente la subjetividad, justamente en este caso del colonizado. Fue superada de alguna manera justamente por la movilización, de una gota de orgullo, ¿no es cierto? La movilización y la lucha sana también, ¿no? Son procesos que van sanando a los pueblos que hemos sido colonizados, y en ese sentido hoy ya es un orgullo decirse que uno es mapuche, y ha superado también, por lo tanto, esa primera condición de discriminación vivida durante los 60. No es que hoy no exista discriminación, ¿no?, sino más bien de que hoy día existen muchas más agencias posibles, muchas más formas de resistir, ¿no?, negociar con esas discriminaciones en términos muy cotidianos, ¿no? Sentirse orgulloso de lo que uno es, por ejemplo. Ahora, eso en términos más visibles y públicos. Desde mi punto de vista, una de las formas en cómo se superó también esta discriminación fue en el nicho del hogar, ¿no es cierto? En el hogar se lograron mantener de alguna manera cierto orgullo interno que era muy cotidiano, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la abuela y el abuelo acá en Santiago hablaran mapudungún entre ellos, ¿no? Inmediatamente uno se daba cuenta, por lo tanto, de que iba a la casa del vecino y no existía esa práctica. Entonces uno se daba cuenta de que efectivamente veníamos de un pueblo distinto, aquí había otras lógicas que estaban operando, otros códigos, ¿no es cierto?, culturales, y que permitían también una satisfacción interna, ¿no? En ese sentido hay una forma mucho más micropolítica, uno diría, ¿no?, mucho más familiar, una contención familiar que después se visibiliza y adquiere un lugar público mediante la movilización y la organización durante los 80 y los 90. Uno de los grandes triunfos del movimiento, ¿no?, en ese sentido, es justamente el hecho de que hoy día muchos jóvenes, muchos niños se sientan orgullosos de que son mapuches. Oye, bueno, hay un tema, o sea, los mapuches llegamos a la ciudad casi como esclavos, haciendo los trabajos más precarizados, desarrollando el trabajo que nadie quiere hacer. Bueno, y eso se va superando en el tiempo. Pero, sin duda, hoy día ya no estamos en esa situación. Porque, de hecho, o sea, y por eso te pedía que al principio que entregaras tu formalidad académica, porque hoy día los mapuches también estamos en los espacios universitarios, estamos, digamos, debatiendo ideas, conocimientos en espacios que estaban vedados para el pueblo mapuche. ¿Cómo es ese desarrollo hoy día? A nivel de academia, a nivel de, digamos, de generar propuestas, visiones en otras disciplinas. Sí, a ver, yo primero lo que diría es que, si bien es cierto, hoy día hay una mayor visibilización de un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que hemos logrado entrar a la universidad y que estamos escribiendo, intentando desarrollar justamente reflexiones en esa clave, no porque antes no existiese reflexión, justamente ahí quiero llegar. ¿Ya? Desde los 30 en adelante en Santiago es posible encontrar periódicos mapuche, ¿no? Desde los 30 en adelante es posible encontrar organización, reflexión muy densa, muy compleja,
e intentos también de plantear soluciones frente a un conflicto muy complejo. En ese sentido, quizás lo nuevo tiene que ver con la magnitud numérica actual de quienes hemos ingresado a la universidad. Y es complejo porque al interior de la universidad se dan ciertos códigos de alguna manera académicos que debemos comenzar también a manejarlo y también disputar, ¿no es cierto?, esas nociones al interior del mundo académico, pero al mismo tiempo, y quizás la mayor dificultad, es cómo nosotros también nos legitimamos frente a nuestro propio pueblo, ¿no? Que yo creo que es una dificultad que todavía no hemos sabido superar aquellos que hemos entrado a la universidad, es decir, tener de alguna manera no solamente el mundo académico, no refugiarnos en las universidades, que yo creo que es algo muy malo que podría ocurrirnos como pueblo, y no quedarnos únicamente en ese campo, en ese ámbito. ¿Cómo hacemos justamente para dialogar con nuestros hermanos que no han ingresado a la universidad, pero que igualmente están reflexionando? A eso voy. Aquella idea de que existe una élite intelectual, yo un poco tensiono con esa idea toda vez que toda nuestra gente está pensando, está reflexionando. Los hermanos que están en las comunidades o acá en las poblaciones, cuando están haciendo sus quehaceres, también están pensando, reflexionando un futuro para nuestro pueblo, así como también nosotros lo estamos haciendo. En ese sentido, hay mucha gente que está pensando y reflexionando. La cuestión es cómo justamente nos interconectamos, cómo de alguna manera gestamos organización y comenzamos a formar una propuesta ya no solamente en las cabezas de cada uno, sino justamente cómo lo transformamos en un elemento orgánico. Yo creo que ese es el elemento. Bueno, el desafío entonces será cómo se produce este encuentro de las luchas de las comunidades, de los territorios, con estas ideas que se están gestando en la academia, en diferentes universidades. Claro, ¿ya? En distintos espacios. Sí. Peñi y Claudio, un gusto haberlo tenido en este programa. Fue interesante haber compartido estas ideas y yo espero que en otra oportunidad podamos volver a encontrarnos para un poco conversar sobre esta segunda etapa que sigue. Uh-huh. O sea, cómo, en definitiva, hacemos este encuentro entre lo académico y la lucha de los territorios. Así que, Peñi, un agrado haberte tenido. No, Peñi, muchas gracias por estar con usted, por la invitación. Un honor conversar con usted y nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, ese era nuestro primer invitado, nuestro Peñi Claudio Alvarado Lincopi, un Peñi que viene desde el sur y que también es un claro ejemplo de cómo nos hemos superado los mapuches, cómo partimos en la misma relato del Peñi, cómo partimos y cómo llegamos a Santiago para ir superando etapas, para ir generando nuevas visiones, nuevas condiciones de vida para nuestra gente. Por eso hoy día es importante que cada Peñi, que cada lamien tenga claro primero que esto no ha sido fácil, que hoy día el que podamos estar hablando de una posibilidad de nación mapuche, reconstruir la historia, de recuperar valores, principios, no ha sido fácil, pero sí ha sido posible. Y eso tenemos que tenerlo claro. Es posible si efectivamente le ponemos esfuerzo, le ponemos trabajo, le ponemos ganas. Somos capaces de unirnos, de conversar, de compartir ideas, de compartir espacios, cultura, de compartir un palín, de compartir una canción, de compartir los desafíos que tenemos, las aspiraciones que tenemos como pueblo. Por lo tanto, hoy día este primer programa a lo menos nos deja algunas enseñanzas que son importantes. Por otro lado, nuestro interés en que hoy día hemos dado una pincelada ahí de contenido, de cultura, de algunas informaciones que han estado pasando. Esto queremos seguirlo multiplicando en los programas siguientes. Queremos incorporar más información de mejor calidad, qué sé yo, de ir avanzando en esto. Y para eso, sin duda que es importante que ustedes nos ayuden, primero en difundir el programa, en decirle a sus peñas y la miel, mire, aquí ha aparecido un programa mapuche donde vamos a hablar de nosotros, de nuestra gente, de nuestra lamien, donde vamos a valorizar nuestra cultura, nuestras aspiraciones. Por eso, hoy día es importante haber partido, es importante que usted conozca este programa. En el próximo programa vamos a tener un invitado que queremos pedirle que nos venga a hablar del derecho que tenemos los pueblos, de los derechos que hemos ido conquistando a través de nuestras luchas,
de los derechos que como pueblo siempre tuvimos y que este Estado aún no reconoce todo. De estos derechos que con la lucha hemos ido transformando en algunas leyes, como la ley 19.253, o como el convenio 169, o como, no sé, la Declaración de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas que establece Naciones Unidas. En fin, derechos que hemos ido ganando en el tiempo. Y para eso le vamos a pedir entonces al Peñi Salvador Millaleo que nos venga a conversar. Por lo tanto, entonces, Pupeñi Pulamien, este programa llega a su fin por hoy día, pero queda la invitación para los próximos programas. Sábado 4 de la tarde en elvecinonormal.cl nos encuentra para seguir conociendo de nuestra cultura, de nuestras visiones de pueblo, de nuestras aspiraciones, de nuestras luchas, pero también de nuestros dolores, y de cómo superamos esos dolores para seguir avanzando, de cómo le vamos contando a las nuevas generaciones cómo se va poniendo de pie este pueblo para recuperar su espacio, su cultura, su lengua, su nación. Pupeñi Pulamien. Será hasta la próxima semana. Peucayal.